En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de, el Faction Focus de los Necrones, toda la información que se filtró desde Warhammer Community, más cosas que hemos ido viendo de filtraciones que ha habido, cuando se han filtrado todos los index y demás, y también vamos a hablar acerca del trasfondo de los Necrones en este vídeo. Así que vamos con ello. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max una vez más desde Málaga Wargames con otro de nuestros vídeos de actualizaciones de material de Warhammer 40.000 octava edición. En este caso, Faction Focus de los Necrones o Facción Necrones o como queráis llamarles. Mis enemigos aférrimos de las últimas partidas, las tostadoras mecánicas. En este caso vamos a ver toda la información, las cosas que les han cambiado con respecto al antiguo códex. Tengo que decir que no soy un fan de los Necrones en el sentido de que juego mucho contra ellos, así que digamos que les tengo un respeto / odio. Conozco bastante bien las reglas de muchas de sus unidades, sobre todo las que se han spameado o con las únicas que se podían jugar. Ahí va, que me zurro aquí a los tanques. Con las que se podían spamear bastantes listas jugables, ¿de acuerdo? En séptima edición y sí que podemos hablar acerca de ellos. Los cambios que ha habido en octava y mejoras que han obtenido algunas de las miniaturas que desde mi punto de vista eran muy bonitas, pero eran auténticas cajas de zapato como el Land Rider y demás, en este caso el Manolito y todo eso. Vamos a ver esta información como siempre de la voz de Horus, que los chavales hacen un magnífico trabajo traduciendo todo este material para nosotros, desde la web inglesa. Así que vamos a tomar toda esa información de ahí, vamos a ver el perfil, si no me equivoco, del monolito. Y después, nuestras ideas, pensamientos, cosas añadidas a toda esta información. Y después un vídeo resumen bastante... espero que no muy largo, aunque por lo que tengo aquí en notas sí que voy a contar durante un buen ratito acerca de, el origen de los Necrones. Cómo se crearon, por decirlo así. Tendremos que resumir un poco también la Guerra del Cielo otra vez, la Guerra de los Ancestrales y, ahora mismo cómo están actualmente, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por lo primero, que es la información desde Warhammer Community. Vamos a ver cómo os lo cuento. Nos dicen que puede que parecer que casi hecho a propósito para las retorcidas mentes de que alguien que odia a los Necrones, en este caso están hablando, pues casi me identifico yo también porque yo les odio en ese sentido, pero al final de una curiosa situación de Games Workshop ha evitado hablar de los Necrones hasta ahora, ha desembocado en que se hablen de ellos hasta en la sopa. Pues ya aquí nos informan ya, esto es un post de hace por lo menos semana y media, debido a que, como muchos de vosotros sabéis, mi trabajo es bastante mortal en ese sentido, sobre todo si me toca trabajar de mañanas. Me ha sido imposible coger fuerzas para grabar este vídeo antes, ya que es un vídeo que quiero grabar de seguido, porque si no se me va a notar demasiado los cambios de humor y no me merecía la pena el trabajo extra, así que he preferido esperar a poder dormir un rato bastante largo y tener tiempo para ello. Vamos con el repaso interesante acerca de estas información. Nos lo va a contar Frankie, ¿vale? Tenemos que decir que tanto Rhys como Frankie, por si no los conocéis, son los chavales que ponen la cara normalmente en los informes de batalla de Frontline Gaming, ¿de acuerdo? Son los, organizadores del evento de Las Vegas Open, los torneos y demás. Y digamos que son, desde mi punto de vista, pues lo que podrían decir como Games Workshop, como jugadores expertos que han testeado el juego. Ahora, lo de muchos jugadores expertos que han testeado el juego, no sé si para Games Workshop muchos son 2, o 10, o 200. Pero esto es un spoiler alert, ¿vale? Por decirlo así, o sea, voy a hablar antes de que lleguemos a esos vídeos, pero ya en los informes de batalla que están publicando ellos, ya directamente quieren cambiar reglas. O sea que no sé cómo de testeado o cómo de caso le han hecho a estos chicos que ya quieren empezar a cambiar cosas. Pero hablaremos de ello más tarde y también tenemos que decir que se supone que el General's Handbook o algo parecido al General's Handbook o el manual de juegos de torneos o manual equilibrado, como queráis llamarlo, hasta Navidades no lo vamos a ver. O sea que va a llover mierda hasta entonces bastante, desde muchas comunidades de jugadores. Así que no es una crítica, no me estoy poniendo la capucha de la Inquisición, pero sí que hay muchas cosas que no están definidas del todo y van a tener que publicar muchos FAQ, ¿vale? Muchas preguntas y respuestas de Games Workshop para esclarecerlo.
Y ya nos han avisado de que, ya nos avisaron ya de por sí que iban a tener que reeditar muchísimas cosas. Veremos a ver cómo afecta eso al bolsillo, si son de descarga gratuita y luego al cabo del año lo reeditan o no. Pero bueno, vamos con los Necrones, que están una facción desde mi punto de vista que les han ayudado, o bueno, les han arreglado muchas cosas, les han cambiado algunas otras, habrá mucha gente que se ha llevado las manos a la cabeza, pero a mí me siguen pareciendo una facción muy dura, ¿de acuerdo? Y con una jugabilidad muy buena, sobre todo para cosas que jugadores Necrones desde cuarta tenían, que ya no usaban y que ahora puede que vuelvan a usar otra vez, y además a base de bien. Bueno, lo primero, los protocolos de reanimación pasan a tener una tirada de vuelta... Perdón, pasan a tener una tirada que hace que la miniatura vuelva a la unidad. Vamos a ver, más que protocolos de reanimación yo los llamaría como protocolos de autorreconstrucción, autorreparación, ¿vale? Por decirlo así. Cuando un Necron con esta regla muere, se ve registrado en el número de... A ver, perdón, voy a repetirlo porque está escrito un poco bastante como... El resumen sería, tú coges una unidad Necrona, al final del turno... ¿Vale? Podrán volver tantas miniaturas en esa unidad a un resultado de 5 más. Y se hace al principio de cada turno del jugador Necron. ¿Qué significa? Que cuanto más grande es la unidad, más posibilidades tienes de que esa unidad no sea exterminada del juego. Es bastante sencillo. Va a ser muy chungo matar a los Necrones, pero no imposible. Digamos que el protocolo de reanimación en séptima era mucho más, desde mi punto de vista, mucho más bestia que lo que va a ser ahora en octava. Pero en octava, en unidades grandes, se va a potenciar muchísimo. También se potencia en que la miniatura vuelve con las heridas completas, con lo cual unidades con miniaturas con muchas heridas van a recuperar muchísimos puntos de impacto, por decirlo así, o puntos de efectividad, puntos de heridas en unidades. No es lo mismo ir con una pelota de 20 necrones, de 20 guerreros necron, que tiene una herida cada uno, que ir con, yo que sé, con espectros canópticos, que creo que siguen teniendo 3 heridas, cosas así. Si no me equivoco, creo que tienen protocolos de reanimación todas las miniaturas del ejército necron. A menos que me diga lo contrario, jugadores que se hayan leído ya el Index Necron, que yo no me lo he leído, ¿vale? De acuerdo. El siguiente punto que nos dan, hablaremos de esta táctica, perdón, de esta habilidad después, ¿de acuerdo? Cuando vemos un poco la sinergia, que es lo que he estado escuchando de gente que ya ha analizado los index, cosa que me parece, bueno, me parece bien por ellos, pero no los tienen físicamente en la mano. Y han analizado según el escrito en inglés, que en principio va a pesar sobre el castellano. Si el castellano está escrito mal, habrá mucha gente que se va a llevar las manos a la cabeza y luego sacarán las FAQ corrigiéndolo. Pero bueno, el Illuminor Cedras puede potenciar esta habilidad a todas las unidades a 3 pulgadas de él. El Illuminor Cedras es, si no me equivoco, es uno de los Seekers, puede ser. Todas las unidades a 3 pulgadas de él tienen +1 a los protocolos de reanimación. Además, puede mejorar estas unidades de guerreros inmortales, dándoles +1 a la habilidad de proyectiles, +1 a la habilidad de fuerzas o +1 a la resistencia. El Anrankir, el Illuminor y el Anrankir, si no me equivoco, son personajes especiales. Da +1 ataque a la infantería de Necrones a 3 pulgadas de él y tiene la habilidad de Mi voluntad será cumplida, que otorga una unidad de infantería amiga, un +1 impactar, avanzar y cargar. No sé si estas dos habilidades se apilan, ¿de acuerdo? Si puedes sumarle +1 habilidad de proyectiles y +1 impactar, porque estamos hablando de diferentes cosas. No sé si se apilarán o no, no lo dicen, ¿de acuerdo? Siguiente punto dice que los destructores podrán comerse los vehículos sin sudar, ignoran el -1 a disparar más pesadas por moverse y sus armas son de fuerza 9, FP -4, daño un dado de 6. Son especialmente letales por esa movilidad y pueden repetir los unos para impactar, lo que les puede hacer mortíferos combinados con Anrankir. ¿De acuerdo? Bueno. Los guerreros necrones son una de las unidades de línea más potentes del juego, con sus armas de fuego rápido con fuerza 4, FP -1. Sí, son letales porque son baratos en puntos en lo que es el ejército de Necron. Y, bueno, que su arma básica ya te quite una armadura, estamos hablando de potencia de fuego. Y vamos a ver un vistazo a los armas Gauss si queréis, ¿vale? Porque las armas Gauss...
las cosas que estaba la gente pues un poco pensando qué pasaría con los Teslas, qué pasaría con los Gauss. Pues las armas Gauss ya aparecen aquí en imágenes y os las voy a poner. Muy bien, pues aquí tenemos las armas Gauss. No tienen ninguna habilidad, ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, tenemos los blasters, que son fuego rápido, alcance 24, fuerza 5, FP 1-2, daño 1. El cañón Gauss es pesada 2, fuerza 5, FP -3, un dado de 3 heridas. Y el Gauss Flyer, que ahora mismo no me acuerdo lo que es, supongo que será el rifle Gauss. Fuego rápido, 1, FP -1, fuerza 4 y el daño 1. Todos los personajes necrones tienen la regla especial metal viviante para regenerar una herida por turno. Muy bueno. Hacen todavía los personajes necrones más bestias todavía. Y por último ya tenemos la ficha del monolito, del cual vamos a hablar en un segundito. Bueno, ni que decir tiene que con las habilidades que acabamos de ver de los necrones, yo ya he visto gente que ya me ha testeado y me ha dicho que son bastante duras estas combinaciones. Pelota de 20 guerreros, Necron con unos personajes estos que más una habilidad proyectiles, ¿vale? Se ponen que impactan a 2 o más. Como es a 3 pulgadas de ellos y no solo afecta a una sola unidad, puedes afectar a varias. Entonces ya hemos visto pelotas de guerreros de necrones con este tío a 3 pulgadas de cada una de las 2 unidades, bufándolas, haciendo lo que sería lo que conoceríamos como una capa de cebollas y dando potencia de fuego. Aparte hay algún personaje, si no me equivoco, que da invulnerable, no sé si era a disparo o en combate cuerpo a cuerpo en área. Creo que es a disparo, si no me equivoco. Aún así tenemos la cosa de que tienes que hacer 20 bajas y que en el turno de los necrones estas miniaturas pueden volver. También hemos visto, comentarios de los Tetán que han sido muy mejorados, ya son jugables por decirlo así. El monolito, bueno, ha tenido mejoras y cosas que funcionan diferente en octava, que ahora veremos al monolito, pero le han dado la opción de que el que todavía lo quiera meter es jugable. A ver, tenemos que decir que ahora mismo, tal como está el juego, tal como está la gente probando cosas, están como siempre yendo al intento de rascar todo lo posible, al intento de ir a spamear, ¿vale? Perdón por la palabra en inglesa, pero bueno, por decirlo así en castellano, sería algo así como sacarle la punta al lápiz, abusar de las unidades, lo que esté roto en el juego y sacarlo así. Ya hemos visto las listas de Marines Espaciales del Caos, en el cual tenéis a Magnus y de 7 a 9 Príncipes Demonio. Ya está, ese es tu ejército. Que en principio te dirían que una lista de hordas te gana, en una lista de control de objetivos te gana, pero es que el que sabe jugar con estas unidades, la cantidad de bajas que puedes hacer por turno, te llevas las hordas por delante, bueno, y más, ¿de acuerdo? Hemos visto ejemplos, bueno, podéis verlos en YouTube, en ejércitos, listas transfondísticas de orcos, en este caso Rhys de Frontline Gaming, que está usando, creo que son 9 o 12 Killer Cans, o sea, goblins metidos en latas asesinas, un Gorkonaut o un Borkanaut, una de las dos mecánicos y no sé si algún otro bicho, ¿de acuerdo? O sea, es una lista de andadores totalmente transfondística de los orcos, por decirlo así, 2 mecánicos que se les ha ido la olla, han empezado a dar con las llaves inglesas a los goblins para que empiecen a agarrar la chatarra de alrededor, se monten en ella, la enciendan por su conexión sináptica con el WAG y le ha imbuido poder de que va a funcionar, ¿de acuerdo? Y van a la batalla en ese sentido. Y bueno, están siendo listas graciosas desde el punto de vista transfondístico, intentando abusar o usar una ventaja nueva que tiene el juego, que es que los andadores vuelven a ser muy efectivos y muy buenos en el juego, y sin necesidad de meter unidades de peaje como te obligaban a hacer las formaciones y demás. Ahora los destacamentos, hay destacamentos que te permiten meter lo que quieras en ese sentido, porque tú quieres ir exclusivamente a ciertas unidades que son de un tipo y a lo mejor ese destacamento especial te permite meter tantas unidades como quieras de ese tipo. Se está viendo esto y bueno, de momento pues teniendo en cuenta que no tenemos ni siquiera los libros físicos en la mano, pues la gente está empezando a disfrutar del juego, pero a empezar a sacarle un montón de problemas en el sentido de que faltan más datos, más cositas. Bueno, es lo que digo, es que la gente está yendo demasiado rápido.
para lo que es en sí. Eso sí, todo el mundo está diciendo lo mismo. Es mucho más rápido, mucho más jugable, se lo están pasando mucho mejor y estamos viendo pues casi todos los informes de batalla, cargas en el turno 1, en el turno 2 muchísimas unidades han desaparecido ya del juego en ambos bandos, no en el bando que te lleva a la lista mega destructora. Estamos viendo listas a lo mejor de quiero meter 4 miniaturas que me molan y luego rellenar huecos y aún así están llegando a turno 5, que son cosas que no veíamos antes. Entonces, yo estoy muy contento con ello. Bueno, y quitando este inciso, vamos a ir al monolito. Muy bien, pues es hora de hacerme pequeñito para que lo podáis ver bien en pantalla. Ya veis que la ficha es bastante grande, bastante bien especificada, así que vamos a echarle un vistazo a ello. Lo primero de todo, cuesta 19 de puntos de poder. Lo de los puntos de poder ya hablaremos de ello en futuros vídeos cuando ya veamos el reglamento en sí, pero estoy viendo que muchísimas unidades no tienen lógica, digamos, desde el punto de vista equilibrado de lo que hace la miniatura con los puntos de poder que les han asignado, con lo que luego encima cuestan en puntos, así que tendré que ver partidas narrativas si verdaderamente lo de los puntos de poder tienen algún sentido de equilibración que no sea la de ver quién empieza primero la partida y cuáles son las condiciones de victoria para el que tenga menos puntos de poder, porque de verdad que hay unidades que tienen los mismos puntos de poder y les dan sopas con ondas algunas con respecto a las otras, así que desde mi punto de vista tienen que revisar esto de los puntos de poder si es que realmente lo quieren seguir manteniendo. Si no, lo que deberían haber puesto es el coste en puntos, perdón, de las miniaturas, ya que en principio lo que yo entendía que iban a hacer es que en el General's Handbook, que no han sacado por supuesto, iban a estar todos los puntos de todas las miniaturas de todos los ejércitos, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues cada año se reestudiarían cada una de las unidades y se reasignarían puntos en caso de que hubieran que cambiar algún perfil o algunas habilidades especiales o tal, pues cuando salía el Battle Tome especial para esa facción, pues se sacarían ahí las reglas. En Warhammer 40.000 octava lo han hecho completamente diferente a como se ha hecho en Age of Sigmar. Eso sí, el General's Handbook va a salir cuando salga de los cojones, en principio, en Navidades. Veremos a ver qué nos van a contar ahí. En el reglamento vienen el sistema de equilibración para partidas narrativas con los power, con los puntos de poder estos. En equilibrado nos pone que son a puntos y en cada uno de los index tienes que ir a la miniatura. Si no os habéis visto todavía los index, el precio de la miniatura le tienes que añadir el armamento o equipo extra que lleve. Hay algunos que son gratis, hay algunos que directamente no tienen puntos porque son armas propias con nombre propio de ese personaje o ese vehículo y entonces también se supone que tienen coste cero, pero por regla general cualquier vehículo hay que sumarle luego los puntos de arma, incluso cuando te dice que tiene que ir equipado con todo esto. ¿Qué significa? Pues a lo mejor que el monolito a lo mejor te cuesta 150 de base y luego con las armas se te ponen 300, 400 puntos, cosa que no he mirado lo que cuesta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver su perfil, que eso sí que es así, que eso sí que nos viene. Hemos que decir que cualquier vehículo de transporte, en grandes casos, ¿vale? Cuanto más daño les hacen, les varía el movimiento y la habilidad de proyectiles. Es muy común en transportes que pase esto, ¿de acuerdo? Se supone que cuanto más daño está, más difícil y más complicado se mueve y peor dispara, pues porque algún arma se le ha atascado o porque, bueno, pues porque tiene menos personal para disparar o simplemente tiene los sistemas de puntería bastante dañados. Así que tenemos que decir que este sistema de reducción de habilidades con respecto a las heridas que le van haciendo está bastante interesante y nos obliga a tener todas estas fichas bien presentes, sobre todo cuando tenemos este tipo de unidades. Cosa que con diferentes tipos de personajes, por ejemplo príncipes demonio, no tendremos porque no les varían las habilidades con respecto a las heridas que les han hecho, por lo menos en los príncipes demonios de los marines del caos, que tienen 8 heridas. Los de los demonios no los he visto todavía porque en medio tiempo solo a ver a los marines. Bueno, vamos con ello. Monolito mueve en principio 6 pulgadas y luego va reduciéndose hasta 4. Tiene habilidad de combate cuerpo a cuerpo a 6 o más, habilidad de disparos 4 más y cuanto peor está, pues impacta 6. Fuerza 8, resistencia 8, 20 heridas, o sea que es un puñetero tanque. 3 ataques de base, tampoco es que vayamos a irnos al combate cuerpo a cuerpo con él, pero en último caso siguen siendo 3 impactos a 4 más si está bien a 8, de fuerza 8, ¿vale? Liderazgo 10 y salva a 3 o más.
Y luego tiene una cosa aquí, una habilidad que se llama el Portal del Exilio, que cuanto más daño está, pasa de ir a 4 de 4 a 6, ¿vale? Va armado en principio con 4 cañones... armas de estas de daño de arco Gauss, ¿vale? No sé exactamente cómo se llamaban. Y un Particle Whip, o sea, un látigo de partículas, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos que los cañones de arco Gauss, que tiene 4, tienen pesada 3, alcance 24, fuerza 5, FP-2, daño 1. Y el látigo este de partículas, pesada 6, fuerza 8, FP-2 y un dado de 3 daños. O sea que a 24 pulgadas esto es una auténtica barrera de artillería móvil. Aparte tiene diferentes habilidades. Metal viviente, significa que recupera una herida todos los turnos. Perfecto. Se va a autorreparar, por decirlo así. Muerte descendiente. Durante el despliegue puedes colocar al monolito en la estratosfera, ¿vale? Y después tirarlo por el campo, ¿vale? Como si fuera un despliegue rápido. Tiene que estar a más de 12 pulgadas del enemigo. Vale, no puede estar a 9, tiene que estar a 12 pulgadas. Pero bueno. Portal del exilio. Cuando una unidad enemiga que no sea un vehículo o un monstruo carga contra este modelo, contra este personaje, o sea, contra esta figura, el portal se puede activar. Tiras un dado de 6 y lo comparas con el valor requerido en la tabla, ¿vale? Si el resultado es un 4 más, en este caso si no le han hecho heridas, se comería un dado de 6 heridas mortales esa unidad. Básicamente estás cargando contra el monolito se gira, abre su portal al infinito. El portal al infinito, para que os entendáis, lo veremos después en el trasfondo, digamos que son como unos portales dimensionales, muy parecidos a lo que era en su sentido el portal de la telaraña. Lo que pasa es que puede haber cierta inefectividad, ya que, bueno, no eran tan precisos, ¿vale? Así que esto puede ser usado como un arma. Hovering, o sea, esto es... Vale, esto es para medir la distancia, ¿de acuerdo? Que la distancia y el rango de disparo se mide siempre desde el casco del vehículo, incluso si no tiene base, ¿vale? O sea que, bueno, en el caso del monolito es muy bueno porque el monolito, la peana es enana y luego tenéis el casco que es enorme. Es una fortaleza flotante, puede mover y disparar armas pesadas sin sufrir los penalizadores por disparo, ¿vale? Me parece muy bien. La puerta de la Eterna. Cuando este modelo se despliega sobre el campo de batalla, puede desplegar cualquier número de infantería con la palabra clave dinastía. Dinastía es, por digamos así, uno de los clanes de los necrones. No vamos a decir clanes, se llaman dinastías, pero vamos, por decirlo así, una de las casas de los necrones. De su mundo tumba, ¿vale? Sobre el campo de batalla. Pero antes de que el monolito mueva, en cada uno de sus turnos, una unidad, o sea, digamos que tú tienes que tener el monolito en la reserva, ¿vale? O esas unidades que quieres lanzar a través del monolito, tienes que tenerlas desplegadas en la reserva. No es como antes que las podías desde el campo de batalla mandarlas al mundo de dinastía y luego sacarlas por el monolito. Pues ahora lo tienes que hacer al principio de la fase de movimiento, ¿vale? Como si fuera un desembarco, un transporte. Y tiene que desembarcar a 3 pulgadas del monolito. Tiene que estar a más de 1 pulgada del enemigo. Y por supuesto tiene que estar... el monolito se hace el despliegue rápido, tiene que estar a 12 pulgadas. A menos que esto lo hayan traducido mal y tiene que estar a 9 como un despliegue normal. Así que, aunque puedes cargar en el turno en el que apareces, va a ser una carga más larga todavía de lo normal. Y explota. Si se reduce a 0 sus heridas, tiras un dado de 6, si sacas un 6 explota y a 6 pulgadas sufren dados de 6 mortales. Estamos viendo que casi todas las unidades, casi todos los antiguos vehículos, por decirlo así, tienen las reglas explosiones. Muchos de los andadores y cosas así. Aunque iremos uno a uno por todos los index, viendo a ver si estos tienen las reglas explotar o no. Siento el análisis rocambolesco, ¿vale? Pero es que es la primera vez que me lo leo junto con vosotros. Tengo que decir que, a ver, la última nota que nos dicen aquí que esto es todo, pero vamos a ver que nos dicen unos lectores que llevan esperando esa información de los necrones. Y bueno, como dicen, ya empiezan a preguntar aquí a la gente que si se han leído el index, que nos cuenten más información que no venga aquí. Bueno, a ver, yo no me he leído el index, yo solo he oído comentarios de los canales que tengo de WhatsApp y demás de la gente que sí se lo ha leído. Y me han dicho que bueno, que no usan un monolito, que bueno, hay que saber usarlo porque es completamente las tácticas diferentes, pero que sí que es verdad que es un avance inexorable
a 6 pulgadas, ¿vale? O sea que sí que les renta dejarlo en reserva para tirarlo, ¿vale? Y al turno siguiente empezar a sacar unidades de allí. Hay que decir que ya no es tan fácil dejar tus unidades en reserva, tienen que permitirse que se dejen en reserva, con lo cual es bastante más complicado, pero sí que es verdad que pelotas de guerreros Necron funcionan. Sí que hemos visto ya a gente, por ejemplo José de BP0, que ya están diciendo que el mínimo 40 guerreros Necron va a tener, si no 60. Capas de cebolla, por decirlo así. Hemos visto que las motos de los Necrones tienen movilidad y potencia de fuego. Te puedes hacer una lista incluso solo de motos necronas, así que no hay problema en ello. Los destructores Necron, las armas Necron son buenas, ¿vale? Y las armas Tesla no me las he visto, pero intuyo que van a seguir siendo potentes. Los Necrones flaquean, o deberían de flaquear en el combate cuerpo a cuerpo, exceptuando ciertas unidades, y se ha demostrado que va a ser así, pero su potencia de fuego va a ser abrumadora. Así que digamos que le han hecho un arreglo trasfondístico bastante bueno desde mi punto de vista. Estoy ansioso por jugar listas contra Necrones y listas trasfondísticas contra Necrones, ¿vale? Porque si quisiera jugar listas contra abusos, spameos o sacar la punta al lápiz, pues para eso me pongo internet y me veo esas cosas. Pero bueno, espero que os haya gustado el análisis, chicos. Jugadores Necrones, si no os habéis visto el index, porque salieron en inglés. Bueno, pues yo os digo que en un par de semanas los podéis comprar ya el 17, lo podéis comprar en tiendas. Y si no, pues supongo que en un par de semanitas más ya habrá gente que se habrá aburrido demasiado y las habrá sacado también en castellano, en artículos PDF y demás para vuestra consulta. Para gente que ya empezó a decir que, bueno, se suponía que todo esto iba a ser gratuito y demás, no. Lo que ha promovido todo el rato Games Workshop es que el reglamento, que son las 12 páginas del juego, va a ser gratuito para vuestra descarga. El reglamento completo con todas las reglas especiales, trasfondos, reglas extra de misiones y demás, en ningún momento dijo que iba a ser gratis. Age of Sigmar era un inicio de algo nuevo, algo que todo el mundo estaba cabreado con ello, ¿de acuerdo? O estaba muy quemado con ello. Warhammer 40.000 la gente no estaba quemada con ello, la gente estaba quemada con la compañía en cuanto a códex y demás, pero seguía habiendo torneos, seguía habiendo muchísima participación, y Games Workshop no es tonto y es una compañía que lo que quiere es ganar dinero con esto, y van a ganar millones con esto y lo sabemos. Entonces es obvio. Además ya les ha salido gente que les hace el trabajo por ellos. ¿Para qué van a tener que ellos poner a descargar ellos todos los PDFs y demás en su página cuando ya te llega un chino que se lo pasa a un ruso que lo pone en sus servidores de descarga? Que se llama Paco el del bombo. Pues eso. Bueno, chicos, pues hasta aquí el Faction Focus de los Necrones. Vamos con el trasfondo. Y bueno, si no queréis ver el trasfondo, pues nada. Espero que os haya gustado, compartid, comentad, nos dais un pedazo de like, y si no, pues os veo al final del vídeo trasfondo. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de los Necrones. Bueno, tenemos que hablar que es una de las razas más viejas del universo de Warhammer 40.000 que estén vivas todavía y que se conozcan. Nos vamos a remontar a más de 60 millones de años de la fecha... Bueno, actual 40.000 años después, ¿de acuerdo? No sé si os habéis enganchado. Si estamos en el universo Warhammer 40.000, ¿de acuerdo? O sea, digamos, la Tierra dentro de 40.000 años. Tengo una nota que decir en uno de los vídeos anteriores del trasfondo de Warhammer 40.000 octava. Bueno, Warhammer 40.000 en general. Dije que, bueno, que es un universo de ciencia ficción con una base de la vida actual que conocemos en un futuro incierto, ¿de acuerdo? En un universo paralelo. En ese momento, bueno, pues se me había ido la castaña y me expresé mal. Digamos que cuando los creadores de contenido dijeron, bueno, necesitamos una base, tomaron como base la historia real, ¿de acuerdo? La historia del planeta Tierra, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la explicación es... Y esto es, aparte de los Necrones, ¿vale? La explicación del universo Warhammer 40.000 tiene como base estamos en el planeta Tierra, estamos en un futuro muy lejano, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 29.000 años después de fecha actual, porque se menciona antes de Cristo, se menciona diferentes personajes históricos, diferentes guerras, se menciona una época oscura de la humanidad,
en la que, bueno, hubo una guerra contra las máquinas y los humanos ganaron esa guerra contra las máquinas. Podéis entender que alguien se ha cogido la ciencia ficción de Terminator, o básicamente podría ser que hubo presencia necrona de algún tipo sobre el planeta Tierra. Estamos hablando de que el planeta Tierra ya no se llama Tierra, se llama Terra. Estamos hablando de que lo llaman época de barbarie tecnológica. Pero barbarie tecnológica, estamos hablando de que había pistolas Volter, había tecnología de mejora genética, tecnología de mejora humana, tecnología, había incluso se dominaba los poderes psíquicos por una razón o por otra. O sea que, bueno, lo de barbarie tecnológica, es decir, o sea, porque había internet, que coño, había un montón de más cosas. Lo que pasa es que, bueno, digamos que es una ciencia ficción extendida y con mucha base humana. Digo que es, o sea, con mucha base de local, de ahora. Digo que yo decía que era un paralelismo a una Tierra ficticia. ¿Por qué? Porque estamos en la Vía Láctea y hay infinidad de planetas que han sido colonizados por humanos. Bueno, por humanos y por otras razas. Hasta ahora se conoce muchísimo de la Vía Láctea y nos ha encontrado vida en otros planetas. Algunos se han encontrado con condiciones para que haya vida en ello, así que no es descabellado que de aquí a 20.000 años se consiguiera, o incluso de aquí a 20.000 años, o incluso de aquí a 2.000 años, se consiguiera llegar allí. Se ha demostrado, trasfondísticamente, que la raza humana tiene la tecnología para viajar a unas distancias infinitas y que todo es posible. También se ha demostrado que hay muchísimas mejoras tecnológicas que pueden hacer habitable muchísimos mundos. También hay muchas demostraciones de que hay muchísimos planetas y demás que nos los hemos cargado a base de polución, ¿de acuerdo? Que han pasado de ser habitables a necesitar respiradores. O sea que todo es posible, sobre todo cuando estamos hablando de ciencia ficción. Así que 1000 perdones para aquellos de vosotros que me habéis comentado acerca de este punto, que lo hemos comentado, recomentado en comentarios, y que si queréis saber más información acerca de ello, bueno, pues tenéis todo por escrito en los comentarios de otros vídeos que dejaré pues en los tags y demás, en las etiquetas, con todo la lista de reproducción para que os los veáis y luego ya vuestra propia opinión, ¿vale? Entonces, llegado a este punto, vamos a retrasarnos el reloj temporal y vamos a ir a 60 o incluso un poquito más millones de años con respecto a esto. Y vamos a hablar de una raza, unas primeras razas que... Bueno, no vamos a decir primeras razas porque seguramente había anteriores, ¿vale? Pero de las que habla del universo Warhammer 40.000, que en este caso es la raza Necrotyr. La raza Necrotyr viene de una galaxia un poco más lejana, cuyo planeta era una raza humanoide, ¿de acuerdo? Muy parecida a la figura que tienen los necrones ahora actualmente, ¿vale? Si queréis ver más o menos cómo eran. Era una raza que por desgracia tenía un pequeño problema, y es que el sol o la estrella que daba energía a su planeta era una estrella que estaba, bueno, tenía ciertos problemas de radiación, ¿vale? Emitía una radiación que era, digamos, mortal. Esta raza empezó a tener problemas debido a las radiaciones solares, porque parecía que su sol se estaba muriendo. No sabían por qué. La raza Necrotyr empezó a sufrir problemas médicos, empezaban a la gente a vivir cada vez menos, y esto aceleró el que tecnológicamente avanzaran. Digamos que el miedo a la muerte les benefició en avanzar su tecnología a pasos agigantados, ¿de acuerdo? Desarrollaron muchísimas habilidades para conseguir mejores conocimientos, mejorar un montón de cosas, tanto destructiva como curativamente hablando, por decirlo así. Y bueno, había cosas que no conseguían mejorar, que era su longevidad, pero sí consiguieron avances en cuanto a diferentes tipos de preservación de la vida. En este caso, una de sus mejoras fue los campos de éxtasis, ¿de acuerdo? Conseguían detener el avance del tiempo y poder, por ejemplo, dar la opción a los viajes espaciales. Tenemos que tener en cuenta que los Necrotyr era una raza que no conocían el Immaterium,
tenían cero, digamos, cualidades de percepción del psíquico, con lo cual nunca descubrieron o nunca consiguieron tener control sobre los viajes a través del Immaterium. No conocían los viajes a través del Immaterium. Sí que podemos decir que sus naves han llegado hasta cierto nivel a alcanzar velocidades potentes, ¿de acuerdo? Para poder prever viajes largos, ¿de acuerdo? Pero en principio esta raza lo que empezó fue a colonizar planetas habitables dentro de la zona del planeta natal de los Necrotyr, y bueno, empezaron a crear lo que es la primera dinastía. Los llamaron así, dinastía, o por decir así, el primer pueblo de fundación, y empezaron a expandirse a lo que sería el imperio. Debido a su avanzado poder del conocimiento, desarrollaron muchísimas armas de descomposición de partículas. Básicamente era una lobotimización. En lugar de llevar munición, lo que hacían era descomponer el cuerpo entero en materia. Con lo cual, digamos que lo arrasaban todo. Fue una conquista y se empezaron a expandir. Digamos que la búsqueda de una cura para ellos les dio un desprecio hacia la vida que no fueran ellos mismos, ¿vale? Eran bastante, por decirlo así, egoístas con la vida. Era una raza potente debido a la creación de esta tecnología de los campos de éxtasis, lo que sería la hibernación, por decirlo así. Consiguieron poder empezar a enviar exploradores, ¿vale? Para empezar a conquistar mundos o conquistar o colonizar cada vez más lejanos. Y se crearon las dinastías. ¿Qué sucede? Pequeños márgenes, pequeños problemas. El problema de colonizar a larga distancia, cuando no puedes hacer viajes muy rápido de un lado a otro, ocurre la pequeña cosita de que a lo mejor la gente se olvida a quién le deben lealtad, quién está al mando, a quién debes pagar tus tributos. Entonces, cuanto más te vas alejando y vas llegando a lugares en los que pues el sol no tiene, la estrella no produce una radiación mortal, encuentras un planeta que es más o menos habitable y te da una buena vida, pues llega un momento en que dices, mira, paso de vosotros, aquí se vive de puta madre, no nos morimos y buscaos la vida, ¿sabes? Yo paso de pagar mis tributos. Bueno, ¿esto qué va a conseguir? Pues que va a crear va a desembocar en crear una guerra civil. Y el problema no es ese, el problema es que si tú quieres castigar a una dinastía por haberse rebelado y vas a enviar una flota de castigo allí, esa flota de castigo va a tardar muchísimo en llegar. Aparte de que tienes que hacer la invernación, de que luego todos las cámaras de éxtasis, todo el ejército salga bien, que no lleguen allí y decidan que se está bien allí y que mejor se quedan y pasan de los otros, que lleguen con suficientes refuerzos, que no necesiten más refuerzos, perdón, ¿vale? Porque a lo mejor las noticias van a tardar en llegar, en fin, era un engorro muy grande y no era una opción viable. Así que había una opción más viable, que era aunar fuerzas contra un enemigo común, contra alguien que verdaderamente le tengas tirria. Y aquí es donde llega la primera etapa de las Guerras del Cielo, de las cuales ya hicimos un resumen antes, pero que voy a ampliarlo, por decirlo así. Bueno, para hablar de las Guerras del Cielo tenemos que hablar de los antiguos o los ancestrales. Dependiendo de cómo cojas la traducción, pues son unos u otros, ¿vale? Son criaturas con un alto conocimiento psíquico, ¿vale? Y tecnológico, pero sobre todo psíquico, ¿de acuerdo? Digamos que eran unos perfectos manipuladores de la materia con sus conocimientos del Immaterium. Y longevos, no se conoce que murieran de viejos, así que los puedes matar, ¿vale? Esto es como siempre, los inmortales tú coges, le quitas la cabeza y a eso deja de funcionar, pero de viejo no lo vas a matar. Bueno, tenían diferentes reglas. La regla principal es que ellos eran defensores de la vida, da igual lo brutalizada que fuera. ¿Por qué eran defensores de la vida? Pues porque ellos apoyaban, por ejemplo, incluso a los orcos. Por muy animales que fueran, siguen siendo vida, o sí, sin creación de vida, ¿de acuerdo? Van a apoyar a razas primarias de tiránidos, por ejemplo. Aunque vayan arrasando, siguen creando vida, cosas así. Y ya hablaremos de eso después. ¿Qué pasa con los necrones? Bueno, los
ancestrales tenían diferentes cosas. Uno de ellos es que ellos eran plenos conocedores del Empyreum, plenos conocedores del Immaterium, plenos conocedores de los peligros que podían generar lo que había ahí, ¿de acuerdo? Pero ellos tomaron medidas, ellos crearon los portales de la telaraña. Digamos, vías de acceso, caminos, autopistas, vías secundarias, ¿de acuerdo? Que iban por debajo del Immaterium, por decirlo así, para que os enteréis. Eran, digamos, accesos de puntos de A a B casi instantáneos a través de el Immaterium, pero hasta cierto nivel protegidos de todos los horrores que podrían haber dentro de él, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguían con ello? Conseguían un desplazamiento casi instantáneo de un mundo a otro, conseguían con ello colonizar, obtener para ellos, conseguir en ese sentido los mejores mundos, los mundos mejor habitables y demás de las galaxias, ¿vale? No solo esta, la Vía Láctea, sino no tiene por qué ser esta solo, pueden ser otros iguales, para desplegar sus conocimientos, en este caso la propagación de la vida. No solo ellos eran los que habitaban esos mundos, podían ser cualquier raza, cualquier vida, ¿de acuerdo? Eran defensores y propagadores de la vida. Claro, esto llevaba una ventaja con respecto al modo de colonización de los necrones, que cuando llegaban los necrones, pues casi todos los mundos guays ya estaban cogidos. Y esto creaba rifirrafes. A lo mejor los necrones llegaban y decían que querían ese mundo y claro, atacaban. Los necrones tenían una alta capacidad tecnológica para arrasar ese mundo, pero los ancestrales, los antiguos, a lo mejor esas razas a los cuales ellos habían, agraciado, pues les hacían gracia, los habían creado, o no, simplemente, pues les estaban vigilando para ver qué tal y demás, pues a lo mejor les echaban una mano. Y muchas de ellas, pues, recibían mejoras de aprendizaje por ellos mismos a través de manipulaciones de el Immaterium. En este caso, por ejemplo, fueron razas muy conocidas como los orcos, los Eldars y otras que veremos después. También hay que decir, por ejemplo, los humanos no tienen por qué ser una raza creada por los antiguos ancestrales, pero sí que pueden haber conseguido muchísimas mejoras en cuanto a la dominación del Immaterium. No a través de ellos, pero en diferido, por decirlo así, indirectamente, ¿vale? Pueden haberlo aprendido debido a la que se lió después por las guerras del cielo y demás. Vale, pues debido a esto, ¿de acuerdo? Digamos que los necrones tenían razones para estar cabreados de cojones y usar a los ancestrales como aquellos que iban a pagar el pato para unificar a todo el imperio que se les estaba yendo a las manos desde el mundo natal de los necrones, de los necrotir, perdón. Digamos que estaba el método de gobierno de la triada, ¿vale? Eran, digamos, tres jefes, que estaba el líder, y 3 consejeros, que eran, pues digamos, las casas más fuertes. Pero claro, es que se te iban disgregando y llegaba uno y decía, bueno, pues yo me independizo, ¿sabes? Yo cojo y aquí no viene nadie, tenemos la frontera y yo dejo pasar. Ojo. Bueno, pues los necrones tenían este problema, que es que la disgregación total de sus dinastías pequeñas, que a lo mejor pues estaban siendo bastante fructíferas, no se le moría a la gente tan rápido, digamos así, tenían más crecimiento conejero, ¿vale? Tenían más fuerzas, tenían un desarrollo igualmente bueno de tecnología, estaban haciéndose fuertes y bueno, estaban a larga distancia. Entonces, para cuando les llegara la noticia o les llegara el ejército de castigo, por decirlo así, iba a tener suficiente potencia de fuego para, responder o incluso plantar y obtener ciertos términos de negociaciones, por decirlo así. Luego tenemos también, aparte, el problema de la colonización. Se estaban quedando sin lugar, sin sitios guays. Así que todo esto llegó a que, debido al odio, principalmente porque los necrones intentaron entablar, los ancestrales, por decirlo así, los antiguos intentaron primero entablar conversaciones de paz con los necrones, es decir, vamos a ver, Dios, nosotros os defendemos la vida, ¿qué queréis? Y claro, los necrones dijeron, es que vivís mucho, nos mola ser inmortales, queremos ser inmortales. Y claro, los antiguos dijeron, ya, pero es que vosotros no defendéis la vida. Es que vosotros, si no tenéis lo que queréis, cogéis el rifle Gauss o el Tesla y desmolecularizáis, atomizáis. Es que no, así no van las cosas. Aquí nosotros defendemos la vida, por muy agresiva que sea, pero no vamos a facilitaros el que os impongáis, porque ellos esclavizaban si fuera necesario. No tenían ningún problema con la esclavitud. Para ellos cualquier raza que no hubiera sufrido lo que han sufrido ellos era una raza inferior. Entonces no eran los puntos de vista que defendían los antiguos. ¿Qué llevó esto? Pues llevó a que
la triada consiguiera que todas las fuerzas Necrotyr, perdón, se aliaran y se unaran y acabaran sus luchas internas, sus guerras civiles y demás por un enemigo común, que era capturar a los antiguos y sacarles el fruto de la inmortalidad, para que se dejaran de morir. ¿Por qué? Porque más y más mundos de los Necrotyr, de repente sus soles estaban teniendo problemas, seguían teniendo problemas de mortalidad y no sabían por qué. Bueno, pues esto ocasionó la primera parte de la Guerra del Cielo, por decirlo así. Y esto fue una gran putada para los Necrotyr, porque les dieron por todos lados. Diferentes razones para que les dieran por todos lados. Bueno, pues lo primero, aquellas razas inferiores, por decirlo así, Eldars, orcos, se vieron potenciadas, mejoradas por los antiguos, ¿vale? Debido a los Eldar consiguieron... Ellos ya eran una raza muy buena, era una raza muy longeva, tenían mucho control tenían muchísimo control de los poderes psíquicos, ¿de acuerdo? Y una alta potencia de la tecnología. Eran asiduos a la telaraña. No tenían los conocimientos totales ancestrales, pero eran muy potentes. ¿Qué sucede? Bueno, empezaron a darles a los necrones por todos lados. A los Necrotyr, perdón, por todos lados. Los orcos, bueno, los orcos es una brutalidad total y eran unas máquinas perfectas de combate una vez que fueron mejoradas por los antiguos. Y se crearon grandes Wag de destrucción contra necrones para hacer lo que son los imperios orcos. Más razas, algunas otras razas fueron exterminadas por los Necrotyr, otras sobrevivieron sin necesidad de la ayuda de los antiguos, perdón, pero bueno, porque eran poderosas y demás, y otras simplemente todavía no habían empezado a existir. Los antiguos decidieron contraatacar y, bueno, usando los poderes del Immaterium, contraatacaron de diferentes formas. En este caso, sobre todo, los Eldar, portales de telaraña y la fuerza arrasativa de los orcos. Hasta tal punto que los necrones se vieron que tuvieron que negociar su rendición con los ancestrales, y los ancestrales los castigaron, porque siguen siendo defensores de la vida, a sus mundos. Se quedaron en sus colonias y fuera, con el rabo entre las piernas, a lamer sus heridas. Es en este punto cuando el líder supremo de los Necrotyr, recibió los primeros, digamos, conversaciones en sueños con los C'tan. Y esto sería la segunda parte de los necrones, por decirlo así. Vamos a ver qué es un C'tan. Un C'tan es un ente inmortal basado en energía. Digamos, es un más parecido que podéis conocer a un dios, ¿vale? Se alimentan de energía, se alimentan de almas, se alimentan... No es un demonio, pero es muy parecido a ello, podría ser en ese sentido. De hecho, había un C'tan que se llamaba Nightbringer, que era el responsable, sin que los Necrotyr lo supieran, del problema con su sol. Se estaba zampando su sol. Un C'tan tarda bastante en zamparse un sol, ¿vale? Pues se alimenta de energía. Así que era el cabrón que estaba jodiéndoles el sol y estaba provocando esos problemas de cáncer y demás, muertes horribles y sufrimiento debido a los inestabilidad de radiaciones. Y en un futuro se zamparía el sol y ya está, y se quedarían sin energía, sin vida y se morirían. Era un sistema condenado a la muerte. A la muerte de la vida, de la materia viva. Pero bueno. Bueno, pues cuando se vieron acorralados y se vieron que por mucho que tenían poder psíquico y demás, poder tecnológico y demás, les estaban meando por todos lados debido a la rapidez de respuesta, las contraofensivas, el saber sus tácticas y demás, los C'tan en plural, de acuerdo, decidieron aunar fuerzas con los Necrotyr, porque los C'tan eran antiguos enemigos de los antiguos. Básicamente porque los C'tan se alimentan de la energía, de la vida, y los antiguos la defienden. Así que era obvio que se habían enfrentado, o eso nos dicen ciertos trasfondos, que se habían enfrentado en antigüedad. En la antigüedad no sabemos cómo de antiguo, ¿vale? Pero bueno, habían resultado rechazados por lo mismo, poderes psíquicos y demás. Entonces, digamos que los C'tan tenían en los Necrotyr la mano de obra que necesitaban para su venganza con los antiguos.
Así que llegaron a un acuerdo. Las negociaciones no fueron rápidas, ¿de acuerdo? Los Necrotyr no eran tontos, querían dejarlo todo bien atado. Y los Zetan les prometieron de diferentes cosas. Bueno, lo primero que hicieron fue, para poder hablar, porque claro, esto era una conversación en sueños, interpretación de las descargas de energía y demás. Lo primero que se fabricó un cuerpo de necrodermis, ¿de acuerdo? Tecnología Necrotyr, en la cual se consiguió encerrar el poder del Zetan. Y este Zetan ya tomó forma física y ya pudo comunicarse con los Necrotyr. El Zetan lo que les prometió fue diferentes cosas. Lo primero les prometió la vida eterna, que desaparecerían todos los dolores y todas las quejas físicas que estaban teniendo. Le prometería la unificación, ¿de acuerdo? Que la raza Necrotyr se aunaría, no habría más disgregaciones, y les prometió la conquista de la galaxia y, bueno, el siguiente castigo a las razas y a los antiguos. Claro, lo que no le dijeron lo que había en la letra pequeña. Entonces, cuando se decidió esto, bueno, pues se hicieron unas grandes zigurats para hacer un ritual y demás. Se congregó la flor y nata de la jefatura de las dinastías y demás, ¿vale? Ya que estaban, bueno, no se podían ir a conquistar, pues nada. Hicieron viajes a la central de los Necrones, de los Necrotyr, para que vamos a engañarnos. Bueno, pues cuando llegaron aquí a este punto, se hizo un gran ritual en el cual los Zetan ya estaban ahí, ¿vale? Ya tenían sus cuerpos de necrodermis y demás. Y se hizo un ritual en el cual, bueno, básicamente se cambió planetas enteros a la vez. ¿Qué sucedió con ello? Bueno, se empezaron por los líderes, ¿vale? Pero luego fue masificación. Este gran ritual, digamos que transformó la carne de los Necrotyr en algo muy parecido a lo que sería la necrodermis, dándoles este cuerpo metalizado, autorreparativo, inmortal, que ya no sufrían dolores ni malformaciones ni transformaciones debido a problemas de radiaciones o demás cambios atmosféricos. Pero se llevó algo con ellos. Se llevó tanto su carne como su espíritu. Perdieron el alma. Les faltaba algo. Ya no sentían, ya no tenían queja ni dolor. No tenían pena. No tenían alegría. Les habían quitado el espíritu. Solo tenían una cosa, odio, rabia, pero solo aquellos que habían conseguido guardar un poco de su personalidad, de su unidad, digamos, de su alma, pero sin alma. No sé si os vais a enterar. Digamos que para la hueste, la población se convirtieron en literalmente autómatas, los conocidos guerreros Necron, inmortales y demás, ¿vale? Gente con una esclavitud completa, sin personalidad y que eran obedecedores de, bueno, órdenes de autómatas, ¿vale? Los jefes de dinastía se quedaron con cierta capacidad de autogobierno, pero ligados al líder Necron, al líder supremo, ¿vale? Incluso la tríada estaba ligada por órdenes a él, es como si tuviera un protocolo, ¿vale? Un protocolo de actuación, un protocolo de comando. Dicho líder, cuando vio lo que había hecho, pues ardió en odio y estaba súper cabreado, pero sí que vio que era todo por un fin. Digamos que no le quedó más cojones, que eso también tenía un protocolo, por decirlo así, de obediencia a los Zetan. Y los Zetan empezaron a usarlo. Lo que pasa es que los Zetan no descubrieron que los diferentes líderes todavía tenían cierto autocontrol sobre ellos y sobre sus necrones. Pasaron a llamarse necrones. Dejaron de llamarse Necrotyr y pasaron a llamarse necrones, por decirlo así, cuerpo muerto, cuerpo sin vida. Ya da igual que se comieran el sol, ya da igual que todos los sistemas se quedaran sin vida orgánica, era todo vida inorgánica, eran todos cuerpos necrones.
y pasabas a formar parte de repente los titanes pasaron de tener a un ser 4 gatos a ser millones y millones de autómatas a sus órdenes. Y de ahí empezó la segunda parte de la Guerra del Cielo, en la cual asaltaron todos los planetas que les habían combatido, empezaron a hacer esclavos, empezaron a mandarlos al gozo y al sacrificio de los tetanes. Tenemos que decir que los tetanes se pusieron las botas, zampándose almas, vida, energía, cuerpos con vida de todos los necrones, ¿de acuerdo? O sea que se cebaron a base de bien, aumentaron muchísimo su poder en ese sentido. Se cebaron también con soles, o los destruían o se los comían, en este caso hacían las dos cosas a la vez, ¿vale? O sea que digamos que estaban bien hinchaditos. Y que decidieron, pues, que querían más. Empezaron a asaltar pues todos los mundos que estaban bajo la protección, por decirlo así, de los antiguos. Los antiguos solo tuvieron una forma de contraataque en ese sentido. Los grupos tradicionales de batallas de disparo y demás no era lo mismo cuando de repente las tropas enemigas a las que estás disparando pues se autorreparan, se levantan, no les afectan los disparos como les afectaban antes, ¿de acuerdo? Ya no sangran, ya no huyen, son autómatas, siguen órdenes, no las discuten. No es lo mismo el tipo de guerra. Aparte, todo el conocimiento, los titanes se les implementó, consiguieron nuevas armas, nuevas formas de destruir y quitar la vida. Y los titanes actuaban también. Tenían sus propios modos de canalización de energía y liberación de energía. Había titanes de fuego, había titanes de oscuridad, había titanes de energía de luz. O sea que eran enemigos duros. Bueno, y como veis en el reglamento están bastante bien estipulados, ¿de acuerdo? Bastante bien demostrados lo que hacen en mesa. Así que muy bien. ¿Qué sucede? Pues que los antiguos tuvieron que contraatacar. ¿Cómo consiguieron contraatacar? Gracias a lo que siempre usaban, que eran los poderes psíquicos. Los Eldar recibieron más conocimientos del campo del Immaterium. Ciertas razas empezaron a descubrir sus propios poderes psíquicos. En este caso entendemos que los antiguos humanos bárbaros empezaron a descubrir también el Immaterium. Los orcos, las energías del Wag y demás les proporcionaban incluso más conocimientos, ¿vale? Para desarrollar mejores armas para combatir los necrones. Los primeros entes demoníacos empezaron a aparecer. Tenemos que recordar que los demonios han existido siempre allí. Lo que pasa es que los demonios antes no eran malignos. Los demonios eran simplemente un ente creado por las energías del Immaterium. Lo que pasa es que el Immaterium se ha cebado durante muchísimo tiempo de odio, dolor, sangre y diferentes emociones. Hay emociones positivas también que pueden dar. En su momento los Eldar usaban diferentes entes del Immaterium como ayudantes. Luego ya eso se les quitó el mono cuando ya vieron lo que pasaba con eso, ¿de acuerdo? Pero en este momento de la historia los Eldar ayudaban, o sea, los Eldar usaban de esto y lo usaban en guerra. O sea, podían ser ayudantes o podían ser guerreros. Entonces tenemos que decir que el Immaterium era una fuerza de apoyo de de las fuerzas que estaban contra los necrones. ¿Cómo intentaron contrarrestar a los necrones? Uno de los titanes empezó a intentar contrarrestar el poder del Immaterium bloqueándolo con unos sistemas de pilones anti-Immaterium. Y de ahí empezaron a aparecer todas las construcciones a lo largo de la galaxia de planetas en los que había pilones que hacían que el Immaterium fuera muy estable o inherente. Tenemos el portal de Cadia y todos los demás que Abaddon se cepilló, ¿vale? Y ahora tenemos la explicación de por qué está la grieta Maledictum. Antes esa grieta a lo mejor sí estaba, y simplemente los necrones, porque la soltaron a lo mejor en otro modo o en otra forma, la tuvieron que liberar los ancestrales para hacer la guerra contra los necrones. Y los necrones en su momento consiguieron, gracias a los Tetan, bloquearla por los conocimientos de los Tetan. Así que es una explicación muy buena del trasfondo actual con respecto al trasfondo hace 70 millones de años, ¿vale? O sea que no es tan descabellado lo que ha pasado ahora mismo de repente. Tenemos que decir también que para contrarrestar los ataques a través de la telaraña, los viajes a través de la telaraña y demás, ya que los Titán no le enseñaron a los necrones a, yo que sé, cuatriplicar la velocidad de la luz para llegar a la misma velocidad que la telaraña, ¿vale? Porque los titanes no enseñaron el poder del warp, o sea, el poder del Immaterium a los necrones, porque no lo dominaban ellos tampoco, simplemente ellos consiguieron la tecnología para bloquearlo.
Pues que consiguieron, también consiguieron una tecnología para, digamos, piratear los portales de telaraña y poder entrar en la telaraña hasta diferentes, consiguieron hacer diferentes asaltos a mundos bajo el poder de los antiguos a través de los propios portales de la telaraña. Esto lo consiguió uno de los Titans, que era un dominador del fuego. ¿Qué sucede? Pues que los antiguos, para contrarrestarlo, crearon ciertas salvaguardas que hacían que cada vez que un portal de la telaraña se veía comprometido, se activaban unas salvaguardas que o lo bloqueaban o lo mandaban el acceso. De repente aparecía pues en un mundo muerto o en un agujero negro, cosas así. Miles de necrones murieron debido a eso, algún que otro Titan se perdería por ahí. Pero esta misma tecnología les permitió a los necrones crear cierta tecnología a corto alcance, como los portales de teleportación, de los monolitos, las puertas del infinito y cosas así. Bueno, perfecto. De aquí sacamos mucha más información. Estrategias, contraestrategias y demás. ¿Qué sucede al final? Bueno, pues al final sucede que la marabunta de poderes más la acción de los Zetan llegó un momento en el que acorraló a los ancestrales hasta tal punto que tuvieron que hacer la táctica de tierra quemada. Y es una de las explicaciones por la que yo creo que los tiránidos fueron imbuidos por los Zetan. Y por qué los tiránidos no son originarios de esta galaxia. Y es una explicación muy clara. En esa época sí que podía existir una raza tiránida, o una raza muy parecida a los tiránidos que los antiguos, modificaron, ¿de acuerdo? Para que hicieran la táctica de tierra quemada. ¿Qué es la táctica de tierra quemada? Bueno, es una táctica que se inventó hace muchísimo tiempo para ciertas tropas en las cuales tú coges y te vas retirando del campo de batalla y vas quemando todo. Vas quemando asentamientos, vas quemando tierras de cultivo, vas quemando fortalezas. Básicamente estás haciendo un cortafuego, no les dejas nada. El ejército llega un momento en que te va persiguiendo y se queda sin suministros. Y al final pues muere de inanición, se quedan débiles, haces una contracarga, cosas así. ¿Qué hicieron los ancestrales? Una de las teorías es que los tiránidos, una de las primeras razas de tiránidos, fueron modificadas por los ancestrales para que hicieran tácticas de tierra quemada. Iban en la dirección contraria a los mundos Necrón e iban atacando, devorando, procesando y extinguiendo todo lo que había, dejando solo rocas vacías y avanzando. Digamos que los antiguos eran completos defensores de la vida, pero esto era una táctica última de estamos perdiendo, hay que hacer algo, queremos defender la vida. Mejor que una raza procese toda la vida, se la lleve en su ADN y siga para adelante. Así que los tiranos hacían eso, hacían una barrera de un montón de mundos durante muchísima distancia, teniendo en cuenta que los necrones no viajaban a través del Immaterium, con lo cual era un viaje largo en el cual el Zetan, si no se alimentaba, iba perdiendo energía. Así que táctica de tierra quemada. Yo te pongo de aquí a 2 años luz tierra estéril, no hay vida, no tienes soles, no tienes energía biológica de la que alimentarte, no hay almas porque me la he llevado todo con mi flota enjambre. ¿Y qué vas a hacer? Pues ¿qué van a hacer? Pues los titanes llegaron a un momento en el que no tenían nada alrededor, tenían todas las tropas esclavizadas y empezaron a alimentarse de sus propias tropas. Los necrones no tenían alma ya, habían muerto. Así que los esclavos eran una buena opción. Cuando te quedas sin esclavos, ¿de qué te vas a alimentar? De otros titanes. Y empezó el fin de la Guerra del Cielo, porque ya habían cazado a todos los ancestrales. Algún antiguo a lo mejor se ha ido por ahí, y esos antiguos pues pueden haber sido perfectamente, que podría ser una explicación de trasfondo, los dioses, ¿vale? Los dioses que no mataron los demonios, los grandes demonios, que eran otros dioses, o podría ser, bueno, otra teoría de trasfondo de la que hablaremos en un futuro, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que en principio los antiguos, todos los antiguos se supone que fueron cazados por los necrones y murieron, o no se sabe dónde están, ¿vale? Eso es lo que el trasfondo dice. Pero hace 60 millones de años, las guerras civiles, la Guerra del Cielo terminó con la masacre de los antiguos, el fin de la era de los antiguos, la victoria de los necrones y el problema de que con la tierra quemada y no habiendo un enemigo común, los Zetanes, que ya habían tenido sus rifirrafas entre ellos porque eran, bueno,
eran voraces, ¿de acuerdo? Empezaron a hacer una guerra entre ellos y más de un Zetán murió absorbido por otro, hasta que quedaron los más fuertes. ¿Qué pasa cuando quedaron los más fuertes? Bueno, pues que los necrones ya habían tenido suficiente. Ya habían conseguido matar a los antiguos. Ya habían conseguido recuperar esa deuda de sangre. Ya habían recuperado... Bueno, lo habían recuperado. Habían visto el precio que habían tenido que pagar por ello. Habían ya perdido el sentimiento. Lo único que les quedaba era la ira. La ira ante haber sido engañados por los Zetanes. Así que lo que sucedió fue que iniciaron la guerra contra los Zetanes. Y esta guerra no fue rápida. Esta guerra fue dura. Y los Zetanes se quedaron sorprendidos al ver que habían perdido el control, ya que los líderes necrones lo primero que hicieron fue empezar a aprender cómo conseguir el control de sus tropas gracias a sus protocolos, ¿de acuerdo? Y el dominio completo. Murieron millones de necrones para recuperar, para capturar a los Zetán y vengarse de ellos. El problema es que los Zetán eran energía. No puedes destruir la energía se transforma, no se destruye, ese es el problema. Entonces no les servía nada destruir su cuerpo, se iban a quedar allí y les iban a joder más. Así que la solución que consiguieron es encerrarlos en unas tumbas teserácticas, ¿vale? Que son unas tumbas atemporales, están, digamos, bloqueados, encerrados, y se les está drenando la energía. Una energía infinita, por decirlo así, ya que llevaban muchísimo tiempo alimentándose. Y los tienen encerrados dentro de laberintos teserácticos, dentro de mundos Necron. ¿Qué sucede con ello? Bueno, pues que no consiguieron vengarse al 100%, matarlos, pero sí controlarlos y tenerlos bien guardaditos. Y es un paso. Eso sí, los Necrones murieron muchísimos cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, por lo que habían pasado y lo que habían tenido que pagar por ello. Los líderes Necron se arrepintieron muchísimo, sobre todo el gran líder Necron ordenó a la triada poner fin al tema. En ese momento, de acuerdo, durante estas guerras internas y demás, ciertas fuerzas que se habían escondido, por ejemplo, los Eldars decidieron que la mejor forma de sobrevivir a los Necrones era esconderse en la telaraña, de acuerdo, se escondieron del mundo real. Hicieron sus mundos astronave. Hicieron los mundos astronave, perdón, después. Se escondieron en la telaraña. Los orcos ya sabéis que son muy complicados de erradicar. Entonces, pues los orcos fueron extinguidos. O los necrones creían que habían sido extinguidos, pero se quedaron miles de planetas infestados de hongos. Y simplemente era cuestión de tiempo que los orcos volvieran a recuperarse. Y debido al conocimiento que tienen del número, cuanto más grandes sean, pues más rápidos van a evolucionar tecnológicamente y más se dispersarán. En cuanto a los tiránidos, la táctica les salió bien. Por trasfondo sabemos que vienen de otra galaxia. Se fueron a otra galaxia y los mundos, pues, se repoblarían. Veremos a ver después cómo lo harían, muchísimos de ellos, gracias a otras razas que estaban llegando y que veremos ahora de ellas. Y bueno, los necrones pues se habían quedado sin identidad. Los líderes necrones, líderes de dinastías, ¿vale? Eran diferentes guerreros de otros y tal, pero no sabían qué hacer. Así que el líder Necron, debido a que cuando acabó la guerra se habían quedado bastante tocados, ¿de acuerdo? Habían perdido lo que es el poder de influencia de los Zetán, el poder de acción de los Zetanes, aunque era una raza fuerte. Les ocurrió un problema, que es que los Eldars vieron su oportunidad y aunque no estaban los ancestrales, usaron el conocimiento que tenían de los puertos de la telaraña para volver al mundo real. Los Zetanes ya no estaban ahí para ayudar a los Necrones y los Eldar decidieron que era el momento de venganza y reconquista. Empezaron a darle duro a los Necrones tuvieron que irse hacia atrás. ¿Qué solución obtuvo y empezaron a desplegarse y a reconquistar y poblar muchísimo la galaxia? Ellos eran cantores de hueso y demás, tenían muchísima tecnología para poder hacer estas cosas y creaciones de vida y demás, que ya veremos en su momento, y tenían además todos los conocimientos del poder psíquicos y el Inmaterium para llevar eso a cabo. Aparte de nuevas razas que estaban apareciendo en plantas, humanoides y demás. Así que los Necrones veían que iba a ser un comienzo otra vez de una putada muy grande, que era otra guerra larga, de desgaste. Iba a haber problemas de disgregación y demás. Así que lo que tomó la decisión el gran líder, el inmortal, era decir, bueno,
Somos ya conocedores de que las grandes razas y grandes dinastías al cabo de un tiempo tienen un declive y caen. Así que lo mejor que podemos hacer es... Vamos a dormir. Volvemos dentro de 60 millones de años, que ya los Eldar no estarán. Y ya los que haya ya les daremos pa'l pelo. Así que lo que decidió fue convertir todos los mundos Necron en mundos tumba, ¿vale? Construir guardianes para salvaguardar a toda la población Necron y demás, y organizar el despertar dentro de 60 millones de años y poner a todos los Necrones en estado de éxtasis, por decirlo así. Bueno, sí, desenchufar, vamos. Antes de poner la última de dar la última orden de ir a dormir, lo que hizo fue erradicar el protocolo supremo. Dio libertad a cada una de las dinastías Necron, ¿vale? De la autogobernación. Sí, como el conocimiento de los Necrones, pero bueno, él digamos que se arrepintió muchísimo del pacto que había hecho con los Tetán, y tanto él como la Triada pues habían decidido que su fin era meter a su nave contra un sol y expiar su culpa, ¿de acuerdo? Debido a que las raza Eldar y demás estaba pegando fuerte y que los Necrones estaban muy debilitados, no iba a ser una guerra a ciencia cierta, entonces lo que mejor que podían hacer era poner a todos a descansar, recuperar fuerzas y reconquistar el mundo en un futuro. En el último momento decidió que no era obvio, no era lógico, ¿vale? Autocastigarse y con la pena fácil que era suicidarse dentro de un sol. Así que fue uno de los pocos Necrones que no durmió y empezó un viaje en búsqueda de una cura para el problema Necron. O sea, intentar recuperar el alma Necron en un nuevo cuerpo o en el cuerpo que tenían, ver posibilidades que había. ¿De acuerdo? Así que digamos que los Necrones hace 60 millones de años se dio la orden de dormir y despertar en el 60 milenio. En el milenio 40.000. Gracias trasfondísticamente, ¿vale? Llegando a este punto, a que decidieron despertar en el milenio 40.000. Porque si llegan a despertar en el milenio 30.000 con las legiones astartes y los primarcas y el emperador, que ya hablaremos de eso en un futuro, ¿vale? Otro gallo hubiera cantado a las dinastías Necrones. Y mira, me da igual que jugadores Necrones me digáis que no, porque sabéis que es verdad que otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, y esto me lo podéis rebatir en comentarios de lo que queráis, porque es lo que hay. Y os voy a explicar por qué. Tenéis que pensar que los Necrones solo quedaban los más fuertes, ¿vale? De los Necrones. Los Necrones se rebelan contra los Tetán y mueren millones de ellos, ¿vale? Dinastías enteras se mueren. Hay tumbas tesseráticas de Cetanes que están dentro de mundos Cetán, o sea, de mundos Necron, que al cabo de 60 millones de años ese planeta puede haber sido tragado por un agujero negro, se puede haber extraído un meteorito, haberse sido desintegrado, cosas así. Incluso hay Cetanes que sabemos que se han liberado y hablaremos en un futuro muy cercano de trasfondo y demás acerca de teorías, ¿vale? Las tumbas tesseráticas no son digamos, no es una prueba de bombas, de todo, ¿vale? Puede tener problemas. De hecho, llegaron un momento, los Necrones, sabemos ahora por trasfondo, que han tenido que llegar a manipular el poder de Cetanes, ¿de acuerdo? Y alguno de ellos se ha escapado, ¿vale? Y los han tenido que perseguir y han vuelto a perecer millones de Necrones, y eso que los Cetanes estaban bastante menos poderosos que antes. Pero bueno, nuevas dinastías. Hay dinastías, ¿vale? Que han despertado antes de la hora, ¿vale? Porque su jefe era más fuerte, lo que sea. Muchos de ellos que han tardado muchísimo más en despertar. Muchos más autómatas que han tardado mucho más en despertar. Hay razas que, según se han despertado, han conquistado el planeta entero donde estaban. Otras que directamente han llegado a un acuerdo. Otras que directamente ni se han molestado en salir de la tumba, ¿vale? Visto lo que hay. Y otras que no se han despertado todavía, ¿de acuerdo? Y que tienen que llegar, están esperando todavía las señales. Hay algunas formaciones necronas que se dedican a ir de antiguas dinastías en antiguas dinastías para despertarlas. Otras que directamente han sido absorbidas por el Mechanicum, porque como se han despertado, pues han recuperado muchísimo conocimiento Necron
Y otras que se han despertado en medio de esa recuperación y la han cagado, lo sabemos por novelas y demás, que es muy gracioso, así que hablaremos de ellas en futuros vídeos, sobre todo cuando están mezclas con la Guardia Imperial y demás. Y hay razas que nos olvidan, los Eldars están ahí, aunque sean una raza que tienen problemas, ¿vale? Todavía están ahí, tienen conocimiento y saben perfectamente usar a otras razas para esos líos. Digo que si hubieran salido en el milenio 30.000 hubieran tenido otro gallo cantaría, porque sabemos por trasfondo que el emperador sabía lo que eran los titanes, el emperador sabía lo que eran los necrones, ¿de acuerdo? Tenía conocimientos acerca de esos, y si hubieran salido cuando Herejía de Horus, el caos conoce a los necrones también, ¿vale? O sea que otro gallo hubiera cantado, no les hubieran dado tanta mangancha. Pero bueno, digamos que estaba bastante bien programado. Todavía no sabemos qué escritor le influyó para que dijeran que en 60 millones de años despertaran, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando despertaron lo hicieron con fuerza y sobre todo en planetas que tenían un nivel de defensa mínimo. Bueno, pues empezaron a hacer el propio trabajo Necron, que es reconstruir la dinastía, reconstruir el imperio, reconquistar la galaxia. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ya está todo. Sí, estos son todos los puntos que tengo, chicos. Como veis, he soltado una buena parrafada. Espero que os haya molado. El resumen, podríamos decirlo así, que es una dinastía, bueno, es una raza antigua, ¿de acuerdo? Con una evolución tecnológica inmesurable, impresionante, ¿de acuerdo? Con pleno desconocimiento de los poderes psíquicos, pero con pleno control de su bloqueo. Y bueno, una raza muy interesante. Aquí las tostadoras, como las odio. Pero bueno, espero que os haya gustado este trasfondo. Como podéis ver, su trasfondo es muy antiguo. Actualmente les hemos visto usando diferentes alianzas, por decir así, desesperadas, por el sentido de que, bueno, están a lo mejor alguna cosa, como por ejemplo los planetas de el mundo fortaleza de Cryptus tuvieron que aliarse con los Ángeles Sangrientos, ya que veían que la flota tiránida les iba a arrasar. Los tiranos, aunque no están programados en principio para atacar mundos necrones, si hay vida en esos mundos necrones, pues a tomar por culo la vida, que pasa es lo que están programados, ¿de acuerdo? Y ya si se llevan los necrones por delante, pues bueno, no les van a aprovechar el biomaterial que tienen, pero nos hacen un favor a los demás. El problema es la vida que se llevan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son puntos y es lo que hay, es trasfondo. Como siempre, comentarios. ¿Sois jugadores necrones? Añadidme más información. No he nombrado, ¿vale? Estoy diciendo siempre el infinito y demás porque desgraciadamente se me olvidó apuntar los nombres de los cetanes y demás, y los personajes Cryptus y demás historias de la dinastía Necron y de organizaciones. Pido mil perdones por ello. Espero que sí que os haya molado esta gran explicación de trasfondo, este gran desglose de las guerras ancestrales, que yo creo que es importante, ¿vale? Para que entendáis más bien de dónde ha llegado su tecnología, ¿vale? Que no es toda ella, no todo ella eran descubrimientos suyos. También ha habido aportaciones de los tetanes. Los tetanes han sido muy hijos de puta con esta raza, ¿vale? Pero aún así, ellos también se han beneficiado de muchas cosas, ¿de acuerdo? La atomización que conocen ellos es debido a los tetanes, el reducirlo todo a energía, ¿vale? Energía que se la comían los tetanes. Ellos conocían, pues, algún tipo de arma, ¿vale? Pero digamos que la barbarie ha sido debido a la influencia Zetán, al poder y el control Zetán. Es una raza que odia a los débiles y odia la vida, ¿vale? Tienen mucho odio acumulado de lo que les ha pasado a ellos. Ellos quieren compartir todo el dolor que llevan. Sí que es verdad que es una raza que sigue siendo autómata, ¿vale? Aunque los líderes necrones tengan ya la liberación del protocolo general que les une como imperio necrón, ¿vale? Ahora sí que siguen siendo dinastías. Y bueno, siguen mejorando su tecnología. Y hay ciertas partes necrón, ¿vale? Ciertos cábalas, por decirlo así, o grupos que siguen buscando la salvación del pueblo necrón. Y lo van a hacer por encima de todo y lo que haga falta. Así que nada, chicos, un me gusta se agradece como siempre. Compartid, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Happy Wargaming. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is.